7:46, Indira Wilca, congresista del Frente Amplio, nos acompaña esta mañana para comentar un informe muy interesante de fiscalización en lo que son comisarías sobre pues esta nueva política, se supone que se está impulsando entre los servidores públicos para atender mejor las denuncias de violencia contra la mujer. Vamos a hablar de eso en un par de minutos, pero Indira, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Inevitable resbalar pues en la coyuntura. Un día muy movido. Independientemente, esperamos para más adelante a la congresista Donaire. Ella, espero, nos explicará pues su punto de vista. Pero el fondo de la cuestión, que está en el tema de reforma electoral. ¿Hacia dónde va con el fujimorismo? Mira, esa es una pregunta que justamente se dio ayer en el marco de la discusión de la Comisión de Constitución y varias bancadas lo plantearon, los parlamentarios del Frente Amplio en la Comisión también lo plantearon, es que no hay un cronograma de discusión y no hay un conjunto de temas definidos por la comisión en su conjunto para discutir la reforma. Lo que ayer entiendo que se planteó es que empiecen a discutirse dictámenes sueltos de proyectos presentados por congresistas particulares. Entonces, eso sí es un peligro porque, digamos, vamos a pasar de una propuesta maximalista, si tú quieres, que puede ser pero coherente, la propuesta de código electoral, discutible seguramente en que es puntos, el máximo, pero finalmente por eso integral, digo, ¿no? Uno puede discutir, en fin, si es que tomas todo el insumo del grupo de trabajo. El tema de la valla no le gustaba por ejemplo. No, y hay cosas que no se han considerado, por ejemplo, los procesos de democracia interna también. En fin, estaba para discutir. Nadie niega que había que tener un debate previo. Pero era un buen punto de partida. Pero yo creo que tenemos que tener un punto de partida ordenado, organizado y que nos impida hacer como en otras veces, simplemente aprobaciones de proyectos de ley particulares de congresistas que por muy válidos que sean, no contribuyen a que, por ejemplo, la legislación electoral sea ordenada, nos impida tener este desorden terrible que hay cada proceso electoral y que sobre todo también ayuda a mejorar el propio funcionamiento de los partidos. O sea, no es solamente una reforma electoral, sino también una reforma que empiece la reforma del sistema político, garantizando que los partidos tengan una buena performance en las elecciones. Entonces, eso, por ejemplo, ahorita, más allá de la discusión que ha habido entre los parlamentarios de Fuerza Popular, no está claro. No está claro cuáles son los temas que se van a priorizar desde la comisión, independientemente de la propuesta de código electoral, de cara a esa reforma. Y en eso sí se ha incidido, lo han dicho los integrantes del grupo de trabajo, lo han dicho también parlamentarios de nuestra bancada. Queremos temas prioritarios, queremos que se discuta el financiamiento a los partidos políticos en primer lugar y no como ayer que se pretendía introducir esta modificación constitucional para volver a plantear la reelección de alcaldes, que puede ser válido, entiendo que la apuesta del fujimorismo es esa, pero ¿por qué apresurar una reforma constitucional cuando hay cosas mucho más urgentes y que van a tomar seguramente tiempo para llegar a consensos por parte de los partidos ante el Congreso? Yo creo que no se puede eludir nuevamente el tema del financiamiento a los partidos, el tema de democracia interna. Ya se ha visto que volvemos a la dinámica en la que los partidos se vuelven casi aparatos electorales que ofrecen cupos a quienes postulan para ser candidatos al Congreso o candidatos a alcaldes. Sin vida política. Y no tienen realmente un nivel de representación real que es lo que quisiéramos. Así amnesia, Congreso de la República, sí, porque hemos discutido esto largamente en la campaña anterior. No, mucha autocrítica porque además fue una de las primeras cosas en las que creo que todas las bancadas se pronunciaron a favor. Todas dijeron la reforma va a ser una prioridad y la reforma además con miras a ser una reforma integral. ¿Y cuánto nos costaron los parches? Sí, por supuesto. ¿No? ¿Cuánto nos costaron los parches en la última campaña? Esta campaña tan inestable que tuvimos. Modificaciones a última hora, digamos, Extemporáneas. modificaciones casi en el plazo, que no quisiéramos que se repitan. Yo creo que ese es el tema de fondo aquí en esta discusión. ¿Qué es lo que se puede hacer con la voluntad de todas las bancadas? Algunas ya hemos planteado cuáles son los puntos que queremos que se prioricen. Así que no perdamos de vista que hay temas que más allá del ruido político que se pueda generar en el Congreso, tienen que debatirse, no pueden plantearse para mañana, para el próximo año. Yo escuché con mucha preocupación que el congresista Torres decía, bueno, tenemos 4 años por delante. Y yo no creo que tengamos 4 años por delante. Tenemos una urgencia porque además necesitamos que ese proceso electoral nos ayude a medir realmente si las reformas que estamos implementando funcionan. Algunas seguramente se podrán corregir a lo largo de estos 5 años que tenemos nosotros como representantes en el Congreso, pero hay que empezar realmente a plantear cambios sustantivos ya. La comisión permanente... se supone, no ha quedado claro, el rumor ayer era que el Contralor iba a ir hoy. No, entiendo al final, lo que se ha hecho es la convocatoria para la comisión permanente a las 4 de la tarde. Y para analizar este caso, analizar el caso de él. Y sobre todo para definir la ruta que va a seguir este proceso. Hay varias bancadas, entre cuales está la del Frente Amplio, que hemos planteado que sí se tiene que revisar de parte del Congreso, en este caso en la instancia de la comisión permanente, la posibilidad de remoción del Contralor. Pero todo eso tiene que tener una ruta muy clara para cumplir todos los procedimientos que sean necesarios a nivel legal. Dijo que todas las bancadas estaban en esa línea, excepto la de Fuerza Popular.
Popular. Ayer por la noche iba a haber esta reunión que tiene la bancada de Fuerza Popular. Sabemos lo que ha pasado con Patricia Donaire, que se le ha abierto el proceso disciplinario, pero no sabemos si se ha llegado a algún tipo de posición con respecto al Contralor. ¿Tenemos algún tipo de trascendido? Mira, yo no he escuchado ningún comentario al respecto, pero de alguna manera los comentarios de las últimas semanas dan a entender cuál sería su posición. Y a mí me preocupa nuevamente porque más allá, otra vez, del ping-pong entre el fujimorismo y el Ejecutivo en relación a, primero, el tema Chinchero, después la salida del ministro Vizcarra, después esto de los audios. Acá lo que preocupa es cuál va a ser el futuro de la Contraloría, ¿no? La Contraloría siempre ha sido una institución que no ha gozado de la confianza ni de las autoridades ni de los ciudadanos. Hemos visto cómo casos de corrupción se han ido descubriendo sin que la Contraloría haya tenido un rol activo. O sea, la Contraloría tiene que tener y tiene la posibilidad de hacer el control, por ejemplo, simultáneo. Le permitiría descubrir la enorme cantidad de casos de corrupción que, digamos, cometen las autoridades. Sin embargo, nunca ha tenido un rol realmente protagónico en ese sentido. Entonces, es una institución debilitada, que genera desconfianza, que no garantiza realmente la posibilidad de hacer una lucha frontal contra la corrupción, y sobre eso deberíamos analizar esta coyuntura que solo evidencia que ya está fuertemente debilitada, que está desprestigiada y que necesita un cambio para garantizar que sea realmente autónoma, para garantizar que la persona que está además a su cargo no sea una persona que esté condicionada justamente por este tipo de jaloneos políticos. Eso yo creo que es una consecuencia más de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En esta suerte de división del poder tan marcada. Se evidencia más, pero sin duda ya era un problema. Si ha tenido muchos problemas. La elección del señor Alarcón se dio casi al finalizar el gobierno del señor Humala. Y recordemos, fue cuestionada. Yo recordaba que previamente se echó marcha atrás a la elección de una señora que vino antes del señor Curi, precisamente por presentar información falsa en su currículum. Antes habían salido otra contralora como la señora Carmen Igaona. Es decir, es una institución que ha tenido muchos problemas. Ahora, ¿usted cree, Indira, que el Contralor ha jugado en pared con el fujimorismo? Mira, yo creo que este es un Contralor que ha terminado envuelto justamente en esta dinámica de correlaciones, ¿no? Y por pretender, yo me imagino, garantizar su continuidad en el cargo o su estabilidad en un cargo que empieza a tener una visibilidad cada vez mayor, justamente cuando estamos hablando de que la lucha contra la corrupción tiene un rol mucho más fuerte de cara a la sociedad, ha pretendido eso, ha pretendido apoyarse en el fujimorismo, y seguramente el fujimorismo también ha pretendido verlo como una herramienta bastante instrumental para esta pelea que tiene con el gobierno. ¿Se le va a complicar la vida al ministro Torne? Él dice que el audio ha sido editado, pero igual algunas de las frases que hemos escuchado no han sido felices. Yo definitivamente. ¿Se le va a complicar la vida o esta semana en la cual él se ha ido con el presidente Kuczynski puede darle algún tipo de respiro, de oxígeno? Lo otro también es un asunto grave, ¿no? Como te digo nuevamente, hay que mirar más allá del ruido y de la coyuntura inmediata en la cual las acusaciones van de un lado hacia el otro, y sí me parece digamos, preocupante que un ministro de Economía tenga que entablar una comunicación a ese nivel con el Contralor, o sea, el representante de una institución autónoma, para hablarle seguramente de sus preocupaciones en relación al proyecto Chinchero, que luego se ha develado que sí tenía un conjunto de observaciones. Entonces, es gravísimo lo que él ha hecho, pero además a mí me parece grave porque su tarea no es esa. El ministro de Economía tiene como función principal definir la política económica del país, darnos información sobre, por ejemplo, cómo vamos a superar este momento de crecimiento en el que estamos, cómo vamos a encarar un conjunto de políticas, además, que desde su sector se están preparando. A mí me gustaría, por ejemplo, que el rol del ministro de Economía en estos momentos, porque lo está teniendo, pero no de manera pública, sea de explicarnos esta reforma laboral que se está construyendo y sobre lo cual también hay algunos problemas, pero no se están haciendo públicos. En el Consejo Nacional de Trabajo, por ejemplo, se han parado los sindicatos, se han retirado y la verdad es que el Ministerio de Trabajo no es el que tiene el rol activo. El que está definiendo finalmente las políticas laborales en este momento es el Ministerio de Economía y Finanzas. Antes que se nos vaya el tiempo, el informe en las comisarías. Hemos visto con interés en los últimos meses cómo se supone que se ha capacitado al personal policial, se ha puesto incluso centros, son muy nuevos en realidad todavía, ¿no? Los centros de emergencia de mujer dentro de las comisarías para poder romper esa suerte de brecha que la mujer agredida tenía que experimentar en muchos casos, y bueno, se supone que ahora el personal va a tener cierta empatía con la mujer que va a denunciar. ¿Qué cosa es lo que usted pudo comprobar? Vamos a empezar primero contando
a todos los que nos ven que existe una nueva ley contra la violencia hacia las mujeres. Una ley que es relativamente reciente, que se aprobó en el año 2015 y que implicaba un conjunto de cambios para que la atención justamente sea rápida y que la atención y la protección a las mujeres por parte de los operadores de justicia no esté condicionada a una sentencia contra el agresor, ¿no es cierto? Porque mientras el proceso judicial demoraba, la mujer estaba desprotegida y tú tenías que el agresor además le decía a la mujer: denúnciame porque no va a pasar nada. Entonces, ¿qué implicaba esos cambios en la nueva ley? Que la atención, por ejemplo, de parte de los operadores de justicia, los más cercanos a la mujer, que en este caso son la comisaría y el Poder Judicial, sean los primeros en responder, sean los primeros en coger la denuncia, sean los primeros en emitir medidas de protección, que es una herramienta que debería ser muy útil en el marco de esta nueva norma. Las medidas de protección son acciones para proteger a esa mujer que se encuentra justamente en proceso, ¿no es cierto?, de sentar una demanda contra un agresor. Medidas de protección que van desde emitir una orden de acercamiento a este agresor, de garantizar que esta mujer tenga un patrullero rondando cerca a su casa, si es que tiene un riesgo muy alto, por ejemplo, de ser atacada y de ser víctima de un posible feminicidio. Entonces, medidas de protección que van a cosas muy concretas, pero que hemos encontrado. Todo eso ya está contemplado en la ley. Exacto, todo está en la norma, medidas de protección muy estrictas, valorando el riesgo que tiene cada víctima. Cada víctima puede tener un riesgo diferente. Distinto, claro. No es que a todas les vas a poner un patrullero, porque sería materialmente sería imposible. Absurdo, pero hay mujeres que denuncian 3 veces y esa mujer ya está en riesgo de que la siguiente vez sea un feminicidio. Okay. Entonces, tenemos medidas de protección diferenciadas. Pero, ¿qué está pasando en las comisarías? Primero, hemos encontrado que lastimosamente las medidas de protección que las dicta un juez, que son muy rápidas, se dan en el plazo de 3 días aproximadamente, no las está ejecutando la policía. Por diferentes razones. A pesar de la orden judicial. Por diferentes razones. Hay desde impedimentos materiales, de recursos que hacen que la policía no tenga la posibilidad de hacer cumplir las medidas de protección. También hay una mala comprensión de las medidas de protección. Hemos preguntado a todos los policías a los que hemos ido: ¿ustedes tienen medidas de protección para víctimas de violencia? Y dicen: sí, por supuesto, congresistas, las tenemos. ¿Y dónde están las medidas de protección? Bueno, las tiene el personal administrativo que está acá en la comisaría de 8 a 4 de la tarde. Nosotros ahorita, 10 de la noche o en otro horario, no las tenemos, no sabemos cuáles son las víctimas que tienen medidas de protección, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un problema, porque esas medidas de protección no son garantías, como antes se pensaba, no son un papel que te da un nivel de seguridad, son acciones que se tienen que ejecutar y no se están ejecutando. Por eso vemos tantos casos de mujeres que ya denunciaron, que fueron a la comisaría, que hicieron todo lo posible para tener un nivel de protección por parte del Estado, pero que resulta que a la 4ª vez, a la 3ª vez, el agresor fue de nuevo a su casa y las mató. Limitaciones que evidentemente hay que trabajar en ellas para terminar, porque se nos va el tiempo. Por ejemplo, en Villa María del Triunfo, donde hemos visto la inauguración del Centro Mujer dentro de la comisaría, vuelvo a repetir, muy recientemente, ahí sí hay mejoras o hay puntos donde vemos hay que evaluar. No me parece una mala idea, me parece una buena idea el Centro de Emergencia Mujer con la comisaría, pero ¿qué es lo que hay que hacer mientras terminamos seguramente de implementar centros de emergencia mujer en todas las comisarías del Perú? Lo que hay que hacer es capacitar al personal policial, porque esto, como digo, está en la norma, pero la policía no termina de implementarlo, o por recursos o por falta de conocimiento de la propia norma. Entonces, sí es urgente capacitación especializada, no en abstracto, no decirle a la policía: en fin, tú tienes que proteger a la mujer, sino tú tienes una gran responsabilidad, porque tú no eres el que previene la violencia, tú eres el que actúa cuando la violencia ya se dio y puedes garantizar protección a esa víctima. Así que capacitación es lo que hemos pedido. Ayer hemos tenido una reunión con el subdirector de la policía, al que yo agradezco por abrirnos las puertas para presentar justamente ese informe, y lo que ellos se han comprometido es a poder corregir justamente estos cuellos de botella que están haciendo que la norma no se cumpla justamente en el nivel más operativo. Así que estaremos a la expectativa de eso, que los policías tengan la base de datos de las víctimas para poder actuar en casos de violencia, que haya este mapa que la ley también exige, de tener mapeadas todas las víctimas que tienen medidas de protección en tu comisaría. Entonces, cosas muy sencillas, pero que van a ayudar realmente a que las víctimas puedan ejercer su protección de la manera más adecuada. Indira Wilk, un interesante aporte sin duda, para tanto la policía como el Ministerio del Interior, para poder implementar lo más rápido posible estas mejoras que ya están en la ley. Gracias, Indira, por estar con nosotros 8 en punto de la mañana.